Le propongo que hablemos concretamente de los hallazgos que ustedes tuvieron sobre América. El informe señala que el impacto que tendrán las elecciones en los derechos humanos solo se verá a largo plazo. A pesar de eso, ustedes señalan que el regreso de Donald Trump en Estados Unidos genera temores, porque se pueden repetir graves violaciones de derechos humanos que, según ustedes, hubo en su primera presidencia. ¿A qué violaciones se refieren? Pues bueno, si nos referimos únicamente a lo que dijo Trump en campaña y a su primer mandato, lo primero que afectaría directamente a los países en América Latina es el programa de deportaciones masivas. Alrededor de 11.2 millones de migrantes están en situación irregular en Estados Unidos y de ellos 66% son mexicanos y centroamericanos. Así que es este continente quienes sufrirían de manera directa una política de deportaciones masivas. Lo segundo es el anuncio de aranceles, en gran medida usados como una carta de cambio, como una medida de extorsión para que los líderes latinoamericanos cedan a varias de las intenciones del gobierno bajo Donald Trump. Esa imposición de aranceles, de ponerse en práctica, podría tener unos efectos muy graves para las economías de nuestros países en América Latina. En tercer lugar, se ha hablado de recorte a la asistencia internacional. Recursos de asistencia de Estados Unidos van a temas de asistencia humanitaria, por ejemplo, de migrantes a lo largo y ancho del Darién, o víctimas de conflictos armados como el de Colombia, o asistencia para haitianos. Cortar esos recursos tendrá un impacto muy serio en poblaciones vulnerables, incluso en periodismo investigativo a nivel local. Y luego, en general, este clima de negar el impacto humano en la crisis climática podría tener un impacto muy serio en el crecimiento de la deforestación en lugares especialmente biodiversos de América Latina, como por ejemplo la Amazonía. Estas son solo algunas de los temas que nos preocuparían mucho y que tendrían un impacto negativo para la región. Y otro de los temas que señala el informe es que los líderes autoritarios reforzaron su control del poder y que una muestra de ello es Nayib Bukele en El Salvador. Sin embargo, él ganó de nuevo la presidencia en 2024 con una victoria aplastante y también una popularidad disparada. ¿Cómo entender entonces esta relación entre autoritarismo y a la vez un respaldo popular? Bueno, lo primero es que el informe claramente se refiere también a los casos, digamos, de dictaduras en América Latina y denuncia las gravísimas violaciones a derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dicho eso, nos referimos a países que, a pesar de ser democráticos, a pesar de haber elecciones en las que efectivamente ganó nuevamente Nayib Bukele, lo que ha sucedido es una restricción profunda del Estado de Derecho, 2 años y medio de estado de excepción que ha suspendido el debido proceso, 83.000 personas detenidas sin orden de captura, sin poder presentarse a un juez para que haya evidencia que se presente en su contra. De ellos, 3.300 niños y niñas que han sido detenidos, también sin debido proceso, 300 personas que han muerto en cautiverio sin que haya ninguna explicación por parte del gobierno. La paradoja es que, si bien, por supuesto, se hace reelegir, si bien es cierto que los datos de mejora en la situación de seguridad son palpables, esto se logra a través de un desmantelamiento de un Estado de Derecho, una reestructuración de la Corte Suprema para reinterpretar la Sí. Constitución y que se pudiera hacer una reelección que está abiertamente prohibida por la Constitución y un proceso de cooptación de todas las instituciones. Usted hablaba de la concentración de poder en Nicaragua y Venezuela. El informe también habla al respecto, diciendo que el presidente Daniel Ortega propuso una reforma constitucional que le daría casi poderes ilimitados. Y en el caso de Venezuela, Maduro se reeligió a pesar de múltiples denuncias. Muy brevemente, ¿cuáles son las consecuencias para la población de que estos gobiernos se perpetúen? En Nicaragua no se admite ningún tipo de disidencia, ningún tipo de oposición. 450 personas que luego de haber sido privados de su libertad fueron deportados y se les ha usurpado su nacionalidad. Y Venezuela, después del 28 de julio, más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente, 23 personas asesinadas y pudimos documentar en la mayoría de los casos participación de oficiales o de colectivos. Es este el tipo de violaciones a derechos humanos a las que se exponen los ciudadanos de regímenes que dejan de tener cualquier tipo de control, cualquier tipo de escrutinio.